Ya estamos iniciando esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, T13 en vivo en todas nuestras plataformas, la política y la actualidad acá en Canal 13. Estábamos comentando con Quique Mujica sobre Jorge González, los prisioneros, y en esa época, pues somos todos de esta generación. Sí. Los vimos hacerse famosos en la práctica. Yo me acordaba... ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. Bien, muy buenos días. No, buenos días, Claudia Álamo. Buenos días, Max Colón. Muy buenos días. Le recordaba a Iván que yo iba a la disquería Fusión, que queda en el Drugstore. Claro. En la parte de atrás del Drugstore, donde hoy día está no está la Feria del Libro, está el no, es al lado. Al lado del café. Al lado del Tabeli. Claro, justo en la segunda entrada que hay en el Drugstore. Que era de la familia de Carlos Fonseca, que iba a ser el manager de los prisioneros. Y Jorge González atendía ahí. Entonces de repente salía afuera, tenían una pantalla gigante, como la primera pantalla grande, que se veía como la mona, pero para nosotros era como casi lo supersónico, y Jorge González salía a conversar con nosotros. Yo había tenido, no sé, 15, 16 años, 14. Y había entrado el año anterior a licenciatura en música en la Universidad de Chile y se salieron de esa... Claro. Ahí se conocieron con Fonseca, pero ya tenía armada la banda. Claro, porque había hasta la disquería Fusión, que viejo, y Rock Shop, que vendían metal. Yo era metalero en ese tiempo. ¿En serio? Usaba el pelo largo. ¿Será necesario transparentar tanto nuestro...? No te imagino, Quique. Con polera negra, más. ¿En serio? ¿Te acuerdas, Max, de esa época? Yo era muy chico. ¿Muy chico? Sí. Yo, de hecho, todavía no sé lo que quiero ser cuando grande. Estábamos hablando de eso. Hay indefinición. Hay tanta indefinición dando vueltas. Claudia Álamo, partamos por uno de los temas de esta semana en particular. Una semana, yo lo decía en la introducción, una semana negra para la diputada Maite Orsini. Sí, pero fíjate, yo he pensado mucho en este caso y creo que lo que nos corresponde como periodistas, he pensado en eso, es que estamos hace mucho rato, y esto lo han anunciado muchos cientistas políticos, en la farandulización de la política. Claro. ¿Ya? Este es un fenómeno que está expandido. Entonces yo creo que tenemos que también tratar de, toda la historia del amor, de sus amores, yo creo que aquí el dato clave a nivel institucional es que una diputada de la República cruzó fronteras que un diputado de la República no puede cruzar. Claro, esa es la razón por la que Maite Orsini llega a un programa como este. Exactamente. Tiene sentido, obvio. Entonces, esa es la razón, no y como que creo... No es si pololean o no con el mago, Valdivia, ni si volvieron, si no volvieron, si en realidad el mensaje está con otro. Porque para eso hay que decirlo todos los días a las 5 de la tarde por Canal 13, y lo hacen muy bien. Y es muy sabroso probablemente esa parte, pero así como en algunas otras áreas se habla de la judicialización de la política, es importante, ahí eso es serio. La farandulización de la política nos puede abrir con puertas que nos pueden llevar a muchas y múltiples situaciones. Ya, pero déjame interrumpirte ahí. Es un súper buen punto, pero que parte antes que esto. Porque habría que preguntarse entonces por qué Maite Orsini fue candidata a diputada. Bueno, por eso y lo conversábamos en el último programa que estuvimos juntos, hablamos de cuál es la responsabilidad de los partidos políticos a la hora de seleccionar a sus candidatos, en que no solo tú vas a ganar, tus candidatos tienen que representar un sentir ciudadano, pero tienen que también tener una percepción de la política. O sea, es complejo el punto, porque también es cierto que la diversidad de la sociedad tiene que estar reflejada en un parlamento. Pero yo creo que aquí el punto es cómo, qué pasa con las fronteras, qué pasa, no sé si son los límites, pero si son las fronteras para que una diputada de la República considere que puede llamar a una fiscal para atender un caso personal. A una generala de la República. A una generala de la República. Ocasión, y también a una víctima cuando tú has levantado la bandera del feminismo. Entonces, y todo en beneficio de ti mismo. Entonces yo creo que el foco tiene que ver con ese contexto político que también sienta un precedente para los venideros, porque no sé si los partidos políticos se toman en serio la elección de todos sus candidatos. Oye, fíjate que... perdón. No, que yo escribí de Maite Orsini en el Clinic. Entonces fue a la pregunta, ¿cómo llega Maite Orsini a la política? Una pregunta que no es capciosa ni nada. Entonces, y ahí salta lo que habla la Claudia. Me dicen que ella llegó a la base, la territorial de Huechuraba, estaba ahí con Tomás Bodanovich. ¿Ya? Llegaron todo ese grupo de Frente Amplista que se en la célula, en la base de Huechuraba, porque entiendo que ella vivía en Huechuraba con la Revolución Democrática en ese momento. Revolución Democrática era el partido. Entonces llaman a un dirigente, nadie se quiere hacer cargo ahora de Maite Orsini, pero un dirigente me contó que lo había llamado, un amigo le dice, oye, ¿hay Maite Orsini, te suena? Sí. El dirigente me dice, todos se hacían como que no la conocían, pero todos la conocían generacionalmente. Porque era famosa. Dice, no, yo no veo esos programas, Jingo, nada. Bueno, llega esta niña y ese dirigente me reconoce que la disyuntiva estaba básicamente entre las mujeres del Frente Amplio, que no les parecía bien que llegara ella, y un grupo de dirigentes que consideró que ella era conocida, es decir, podía ganar una elección. Porque efectivamente
es un atributo deseable tener conocimiento. Totalmente. El que no es conocido, difícil que gane. Entonces, un gallo me dijo, debo reconocer. O sea, esas apuestas, para ser justo, esas apuestas, perdona Max, las apuestas por una candidatura conocida, una figura pública, la han hecho todos los partidos. La hizo la UDI con Katy Barriga. O sea, te hago una lista de podemos hacer el listado. De lo que estamos hablando es de cruzar esa frontera, creo. Max. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente aquí hay una arista política que tiene que ver con estas líneas, estas fronteras traspasadas, el mal uso de las responsabilidades y de los beneficios que tiene ejercer un cargo de responsabilidad política como el que ejerce Maite Orsini, pero creo que también aquí hay una dimensión humana. Yo creo que Maite Orsini es una persona, es una mujer que está atravesando por un momento muy difícil y que, sinceramente, si tú me lo preguntas, creo que lo que más necesita es ayuda. Ayuda profesional, ayuda de su entorno familiar, ayuda de su entorno de amistades probablemente. O sea, yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver con desinteligencias en el manejo de sus atribuciones y de las cosas que puede o no puede hacer un diputado de la República, sobre todo en beneficio personal o en beneficio de una expareja. Pero creo que también aquí lo que hemos visto y observado en los últimos días, semanas, incluso meses, es que hay una persona que está pasando por un momento personal bien complejo y que lo que uno mira como telespectador ya finalmente es que es una persona que claramente necesita ayuda. ¿Está con licencia médica ahora? ¿Ha ido re poco a la Cámara? Hay versiones que no sé si están confirmadas o no de que hoy día en la mañana o ayer habría sido internada en una clínica. Me decían acá en prensa que lo dijeron en un programa del Mega no sé que si se llama versión OnlyFama. confirmada. No, pero no sé si es... Tampoco tengo claro. Pero qué bueno lo poner firmaron esa en ese programa. dimensión. Sí. Qué bueno poner esa dimensión. Pero efectivamente Cierto. es un punto. Y ahora, también está la otra dimensión que es la acusación ante el Tribunal, no sé si el Tribunal Supremo exactamente, porque hay una denominación anterior a eso, es el Tribunal Regio, gracias Pato, el Tribunal Regional del Frente Amplio, para que vea el caso disciplinario interno, es por violencia de género, porque hay otra víctima en este caso. Y eso complica, enreda más el asunto y lo hace todavía más delicado. No, y hay cosas complejas, eventualmente presiones o amenazas incluso al exdirector de Aleturia, al exdirector de Chile Transparente. O sea, ha habido cosas bien complejas. Pero tú sabes que yo vi todo el historial de Maite Orsini y lo que me decían en el Frente Amplio, muchos creen que se las busca, no que se las encuentra. ¿Ah? Por ejemplo, hay un caso, ella se va con Jorge Brito, diputado, de vacaciones a Colombia, tienen un problema, una pelea con el lanchero que los lleva, todo esto, Maite Orsini no tiene la culpa nada, el lanchero los deja botados en la nada misma, con una persona herida que era amiga, listo, todo hasta ahí, Maite Orsini no tiene nada que ver. Llaman, tienen la mala suerte, que justo está, o la buena suerte, que está Piñera, Sebastián, presidente en Cúcuta, Piñera interviene directamente, los rescatan, todo hasta ahí, Maite Orsini no hay un problema. Llega a Chile y empieza a decir, está pololeando con Brito. Una estupidez. Y ella sale a declarar frente a todos que esto es machista, que es un cagüín, que se creen. Yo digo, ¿para qué se mete en esa pelea que es un Renato Garín la increpa y ella le responde también, supéralo, Renato? O sea, digo, puro infantilismo. Sí. O sea, tonteras que son evitables completamente. Claro, por eso digo como... creo que poner la dimensión humana respecto de una alteración en salud mental o alguien que lo está pasando mal corresponde hacerlo en un momento donde además las redes sociales son una aplanadora, pasan por arriba. Quiero decir una cosa, otra cosa. Que por si se entendió mal, yo no, todo lo contrario, no reniego para nada del periodismo de farándula. Yo no lo practico, pero lo respeto muchísimo cuando se hace bien. Aquí en Canal 13 hay un ejemplo, lo acabo de decir, hay que decirlo todos los días a las 5 de la tarde, se reportea, se verifican las fuentes y no se cuentan cagüines ni mentiras. Y me parece que ese es el periodismo que hay que hacer, en el sector que sea, en deporte, en economía, en política y en farándula. Eso y si no te gusta, no lo veas. Y si no te gusta, no lo veas. Y si no te gusta hacerlo, no lo hagas. Claro. Son cosas distintas. Lo digo porque me escribe la diputada Pamela Giles, que como sabemos, en una época se dedicó a esto. De hecho, el otro día estaba en primer plano en el canal en Chilevisión. Y dice, la política está farandulizada. Yo creo que tiene un punto la diputada. La política está farandulizada desde 10 años antes que Orsini. La farándula, de hecho, y en esto yo creo que también sí tiene un punto, por eso lo cito, fue la primera en fiscalizar a Orsini cuando el periodismo político, o sea, nosotros, digamos, andaba paveando. O sea, de hecho, muy en el estilo de Pamela Giles, dice, la política es la farándula de los feos, digamos, en un sentido. No, yo estoy de acuerdo en el punto que una cosa de un buen one-liner, hay un punto en eso. Una cosa es el periodismo de farándula,
como hablamos de periodismo de investigación, periodismo político, periodismo deportivo. O sea, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la farandulización de la política, que son cosas que creo que son cosas distintas. Y son conceptos, el que ha trabajado mucho en ese concepto es Noam Titelman, sobre justamente, mirado desde Gran Bretaña, lo que significa en América Latina la farandulización en el mundo, también en Europa, de cómo ciertos códigos se trasladan a la política. No estoy criticando la farándula como género periodístico. Y hay otro tema también, es distinto, que es cuando periodistas de farándula se meten en temas que no manejan y no saben. Exacto. O sea, yo en el mismo programa que estaba la diputada el otro día vi a alguien que no tenía idea de lo que es la prisión preventiva. Y estaban hablando del caso del Mago Valdivia. Exactamente. Y tampoco tenían idea de un joven futbolista que fue acusado falsamente, al que en el mismo programa vilipendiaron, diciendo que las acusaciones contra él eran gravísimas, cuando todas las acusaciones estaban desestimadas. Entonces, cuando se meten también en cosas que no saben, ahí el problema es doble. Ahora, también hay que concluir, ya que estamos, hay una cuestión que es una realidad objetiva. La política farandulizada, la farandulización de la política existe porque funciona. Efectivamente, la gente vota por figuras de la farándula, de la tele, del mundo artístico, del deporte. Esa es una realidad que hoy día es parte de la política. Es el último también, claro. Sí, el voto, obviamente. Finalmente, eso funciona electoralmente y por lo tanto, ese es el peor incentivo a que esto siga existiendo y se siga extendiendo. Es muy común que, si uno le pregunta a figuras de televisión, una buena parte ha recibido ofertas de distintos partidos políticos. E incluso uno me contaba que habían pasado como 5 o 6 partidos de distintos signos. O sea, ni siquiera tenían claro qué pensaba el tipo. Pues me decía, viene un partido que yo nunca sería, pero me ofrecen, o sea, a priori, ni me preguntan qué pienso. Entonces, en este caso, claro, llegó Orsini después salió reelecta, ojo con eso, ¿eh? Sí, tampoco es un producto efímero de la política, salió reelecta por la segunda vez. Y tampoco vamos a quebrar todas las banderas por esto, porque no es el peor caso ni de lejos. O sea, voy a decir algo bien políticamente incorrecto, pero ¿se acuerdan lo que fue Florcita Motúa en política? por ejemplo. Por ejemplo. Tanto sí que no salió reelecto, ¿cómo será? O sea, pero no fue a la reelección. Claro, porque tenía problemas también de denuncia. Además, una denuncia sobre el final del periodo y todo. Sí, lo de Orsini, yo comparto la cuestión personal. Sí considero, como lo decía la Claudia, que aquí traspasó barreras que son infranqueables, que es llamar a la víctima. Son cuestiones del ABC de cualquier persona que está en la política, de cualquier persona. Son cuestiones que eventualmente pueden ser delito. Frente amplista. Claro. Frente amplista, o sea... Además, entonces, llama a la víctima para solucionar un problema de ella. En el video que tiene en Instagram, yo lo vi completo, lo calculé, son 30 minutos, de los cuales 30, 40... 5 minutos. 5 minutos, perdón, de los cuales 40 segundos habla de las víctimas, cuenta que está pasando por una mala situación, que la persiguen, bla, 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 todo eso. Entonces, digo, piensa tú que alguien del entorno de Macaya haya llamado a gente a que el padre de Macaya abusó y se supiera. Claro. Es que de eso se trata. O que el propio Javier Macaya haya intervenido. Sería la escandalera completa. O sea, sí, no se puede hacer eso. Y si lo que tenemos hoy día como debate de fondo, hay un telón de fondo que tiene que ver con el tráfico de influencia, tenemos casos que tienen que ver, que se han convertido en tráfico de influencias, cohechos. Lo de Luis Mosilla alcanza el tráfico de influencia, la situación de la Corte Suprema alcanzó el tráfico de influencia, no los quiero comparar. Pero si como país tenemos una discusión respecto de esas fronteras que se cruzan, en este caso también se cruzan. Claro, sin duda. Y ese es el problema. Y ese es el problema. Yo aparte no de la la incoherencia, justifico, digamos, o sea, no corresponde, no sé. Hablo de las consecuencias de la política en un momento en que tenemos un país en un vértice muy complejo de la credibilidad y la legitimidad de la política, porque no está siendo eficiente. Y estamos todos hablando entonces de relaciones. A eso me refiero. Claro. Llamar a una fiscal, no cualquier persona accede a una fiscal. No, pues. Y te responde. Y a una general nadie tiene el teléfono para llegar. Entonces, creo que ese para mí es el punto decisivo. Y a eso me refiero con la farandulización de la política, con no tener conciencia del cargo que tú, comillas, habitas. Ahora, el Frente Amplio tiene problemas con 2 diputadas, con Catalina Pérez y con Maite Orsini. Y hay elecciones el próximo año. O sea, esas candidaturas deben quedar más o menos establecidas máximo en junio. Bueno, y julio. Hay que ver qué pasa con el Frente Amplio en el caso de Maite Orsini. Esas 2 diputadas representan todo lo que asqueaba al Frente Amplio antes, que era la corrupción, 1, uso de recursos públicos que están orientados a campamentos, 2, y hacer todo lo que no hay que hacer en un tema de abuso sexual ni intervenir a favor de una expareja.
O sea, en el fondo... Claro, es pura, está en el centro del... Todo lo que ellos criticaban, me da lata decirlo, pues ya está tan Frente Amplio. majadera la cuestión de que todo lo que criticaba la supremacía moral, pero bueno, así es la... Ahora, va a ser importante la señal que finalmente va a dar el Frente Amplio cuando tome decisiones a nivel de su comité de ética respecto de cómo encara finalmente este tipo de problemas. Y da la impresión de que la dejaron caer, ¿eh? O sea, o que la van a dejar En los caer. últimos yo días tengo da la claro sensación que que sí. Quizá el dato político relevante en ese sentido es también cómo la incomodidad se instala en las dirigentes femeninas del Frente Amplio. Sí. El punto que hace la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer, de alertar y criticar es un punto político. Pero esa incomodidad femenina de un compacto tan feminista como el Frente Amplio, a mí me llama también la atención como dato político. Y cuando la ministra Quiero Orellana... tenerlo siempre en ese lugar. Piensa que habló la ministra Orellana, habló el subsecretario Cordero, habló la ministra del Interior sobre esto. O sea, esa es la entidad que tiene, si no, esto no es un problema de farándula, Exacto. es un problema político. Y cuando la ministra Orellana habló, antes que la ministra del Interior, la ministra Orellana lo que hizo, desde el Frente Amplio, porque es su partido, es... Fue quitarle el piso. Quitarle totalmente el Y la piso. ministra del Interior ratificó eso. La ministra del Interior terminó Ahora, la ratificando. situación que relata Max, claro, podría morigerar por ahora la decisión que tomen, si ella está mal de salud mental, cosa que no sé, capaz que influye también en las decisiones que tome el partido, pero... En postergarlas. Yo hablé con Jorge Sáez, de jefe de bancada del Frente Amplio, esta semana, el viernes. El viernes. El viernes. Y le pregunté si había hablado con Orsini. Me dijo, sí, he conversado con Orsini. Y yo le dije, ¿y está clara de los errores que cometió? Me dice, sí, está absolutamente clara de los errores. Eso es lo que me dijo Sáez. Y que la decisión se iba a tomar en los próximos días. Tampoco pueden distender tanto una decisión que si la expulsan es una decisión como lo que pasó con Monsalve, o lo hacía al tiro o no lo hacía, porque no... Claro, pero por otra parte tampoco podía expulsarla sin oír su versión del asunto. Claro, claro. Es un brete, es un problema. Sin investigar los antecedentes. Les propongo algo, hagamos un corte, porque tenemos tantos otros temas que conversar en esta mañana de Mesa Central con Max Colodro, con Claudio Álamo, con Quique Mujica, en esta edición que hacemos por el 3 en simultáneo, con dos que me recuerda un hincha de la Unión Española, que es Jorge González, ya que están sonando los prisioneros, además es hincha de la Unión Española, lo que hace todavía mejor todo esto. Tiene vocación de minoría. No te creas, en nuestra generación somos muchos hinchas de la Unión Española. Ya. Dicho eso, pensiones, ¿va a haber reforma, Max Colodro? La columna de Max Colodro hoy día está... Potente. Pero no se refiere específicamente a esto. Pero se hiriendo a la derecha... Sí, yo creo que es probable que haya, pero no la veo fácil todavía. Creo que pareció la semana pasada, sobre todo después de las declaraciones del ministro de Hacienda, de que efectivamente estábamos ya cerca, ya había agua para esa piscina, pero las cosas se empezaron a complicar en la derecha, con la arremetida fuerte del Partido Republicano en contra del presidente de la UDI, y también he visto señales de duda y de preocupación, de desafección con lo que el gobierno está haciendo por el lado del Partido Comunista, de la izquierda. Las declaraciones de la ministra Jara fueron bien sorprendentes. En un momento clave sale diciendo que menos del 3%... Fue como disruptivo. Como una cosa que parecía cuando uno miraba que había una diferencia entre la ministra Jara y el ministro Marcel. Entonces yo creo que todavía le falta, no lo veo fácil todavía. Le falta leudar ese pan. Falta cuerpo. Sí. Yo creo que esta discusión tiene varias aristas, como todo. Uno, pienso en la ciudadanía, muchos que nos están viendo ahora deben decir, a ver, ¿qué? El 3-3, el 6-0, el 4-2, el 4-1, el 2, el 1. Esta enorme variedad de cifras que está dando vuelta y que tiene que ver con el análisis más técnico de una mesa técnica que está ahora trabajando nuevamente en ajustar el trabajo para llevar adelante una reforma previsional. Yo creo que las personas que están a cargo de la previsional, yo creo que deberían tratar de hacer un esfuerzo por comunicar más claramente de lo que estamos hablando. En Chile no tenemos una gran capacidad ni de entender las cosas, ni de leerlas bien, y tampoco una gran educación financiera y de Además, entender... es una discusión compleja. Es una discusión muy compleja. Y además es una discusión puertas adentro todavía. Todavía. Pero en un tema... Yo creo que parte de la discusión es cómo se va a comunicar todo esto. Exactamente. Pero es un tema que es muy puertas adentro, pero que fundamentalmente tiene que ver con todo lo que pasa puertas afuera, con las pensiones, con personas que no saben... Literal. Exacto. Claro. Ya, eso es una cosa. Tenemos entonces hoy día una discusión que es técnica, pero probablemente hoy día lo más novedoso, lo más fuerte es la tensión política que esta reforma está generando. Y yo creo que tú tienes mucha razón, no es solamente lo que estamos viendo en la batalla en la derecha, que hablemos de eso, sino también una sensación que está dando vuelta en la izquierda de que esta reforma, o sea, que lo entregaron todo. Que lo podrían. Entonces, respecto de
de la derecha también tienen varias aristas. Uno, la pelea y el gallito frente a una elección entre republicanos y Chile Vamos, respecto de quién es más valiente, quién es más puro, quién tiene más convicciones y quién es realmente la persona que mantiene las banderas en alto de la derecha. Pero hay en este minuto un choque de vagones chiquitito, con vagones más grandes y más chicos en la derecha en curso, porque la figura de Johannes Kaiser, que para muchos es una figura que puede ser media como satelital, pareciera ser que en los sectores populares empieza a tener un cierto movimiento. El Partido Republicano no tuvo buenas elecciones, pero tampoco es un partido sistémico. Hoy día el Partido Republicano no es el que fue en la segunda vuelta. Hoy está dentro del sistema político, por lo tanto tiene una camisa de fuerza. No es un outsider. Claro, no es un outsider. Exactamente, es que ese es un punto. No es un llanero solitario. Y la UDI tiene el aliento de los republicanos en el oído y no es capaz. Entonces, ¿qué me decían a mí en el día de hoy, personas que están bastante encima de la reforma? Primero, que la frase del ministro Manuel Marcel fue mala, de decir que nunca habían estado tan cerca de un acuerdo, porque cayó y aterrizó en un momento donde hay una polvareda enorme que nadie sabe por dónde va a salir la pelota. Nunca pensó que un seminario de la bolsa electrónica iba a llegar tan lejos. Exactamente, pero porque la verdad es que la frase del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cuando habló de reparto, no solo movió a nivel político las aguas, la movió también, pareciera ser, me dicen, en la mesa técnica también, en la negociación. Ya. Entonces está todo... Hasta el día viernes está todo muy revuelto. Guillermo Ramírez, que se pasó la semana completa tratando de enmendarlo. Que me decían algunos expertos, ¿cómo Guillermo Ramírez, cómo la UDI, porque RN está como en otra postura, viene Rodrigo Galilea más no levantó el argumento al revés? No si el 0,5 va a ir a reparto, que esta reforma personal probablemente sea una reforma muy de derecha. Porque estamos hablando de que hay 5 puntos que no van a ir a comillas, reparto, compensación. O sea, es 15,5. El relato de la derecha, me decían algunos, tenía que ser presentado como una reforma en la que tú no estás traicionándote, sino que estás marcando un punto en que la estructura y la columna es mucho más de derecha que cualquier otra. Lo que pasa es que eso hace más intragable para el Frente Amplio y para el Partido Comunista el asunto. Pero es que esto esto se va a jugar en cómo se comunica. Pero esa es la realidad. Es la realidad. Es verdad. A mí, Sáez, el jefe de la banca del Frente Amplio, me dijo que no iban a aceptar migajas, que consideraba que 0,5, 0,3 eran migajas y que de 2 hacia abajo iban a decir nones. O sea, podría ser esta reforma que fuera desaprobada porque algunos consideran que 0,5 es mucho, republicano, y otros consideran que 0,5 es muy poco, Frente Amplio, PC. O sea, en el bloque del centro está jugada esta reforma. Ahora, da la impresión de que esto va a ser 2,5 o 3, pero presentado no de la manera en que uno lo piensa intuitivamente, que 3 va a un fondo común y se reparte, sino que 3 por la vía de un préstamo o por la vía de un seguro tipo seguro de cesantía. Es lo que ha flotado. La idea del préstamo viene de la derecha. Sí, ojo. Viene de Bernardo Fontena, a él se le ocurrió. Él, que es uno de los más críticos ahora. Sí. Trabajaron economistas, yo por lo menos sé de Bópoli que trabajaba en la propuesta. La propuesta es este bono que se entrega, que es un bono de tesorería, que es para la persona individual que cuando jubila te devuelven la plata. Y si tú te fijas, en la derecha más pura, como la llama Max en su columna de hoy en La Tercera, a eso es a lo que más le pegan. Porque es una idea que flota. Es una propuesta de la derecha más liberal. Porque flota, porque es como efectivamente flota. Me decía un economista que estuvo en la creación de este instrumento, es como invertir en el fondo E. Es la rentabilidad. Son bonos seguros, son bonos de la tesorería. Y tuvimos una discusión porque yo dije, yo dije en la radio que, como está la política ahora, ¿quién puede confiar que el bono te lo van a pasar en 20 años más cuando uno jubile? Entonces me llamaron. Me dije que era un escéptico. Claro, no, es que después del retiro del fondo de la AFP, eso era como la cuestión infranqueable. Y después que Brasil perdió 6-0 con Alemania, ya puedo todo pasar en el Maracaná. Efectivamente. Entonces no, pero me dicen que está con el aval del Estado. Entonces todo puede pasar, pero es un bono seguro. Y eso es lo que más ha flotado dentro de la derecha. Ahora me dicen que... Y eso el Frente Amplio eso se puede frasear de una manera que sea aceptable. Solidaridad es difícil, pero va a ser la manera en que el relato de cada sector lo haga. Sí. Ahora, yo creo ¿Cómo se lo explica a su base, en el fondo? ¿no? Claro, a ver, yo creo que lo que está pasando hoy día a nivel como de la trama política es muy relevante. Lo que está develando esto, no sé cómo lo ven, creo, tiene que ver con una pelea muy de fondo en la derecha respecto de cuál va a ser la identidad de la derecha de los próximos años. Republicano muy parado en sí mismo, pero cuando tú tratas a otros de una derechita cobarde, de falta de convicciones, es una agresión muy dura.
Y veamos las personas que han hablado... Que lo más duro fue la columna de Arturo Esquella, el presidente republicano del Mercurio. ¿Tipo jueves? Tipo miércoles. Tipo miércoles, jueves. Ahora se la respondieron fuerte también. Sí, bueno. Ya, pero tenemos... Palabras sacan palabras. Pero miremos esta semana las cartas, porque esto ha pasado mucho en las cartas del diario El Mercurio. La columna de Lucía Santa Cruz, de una figura que es clave, muy influyente, con una mirada muy lúcida, dice, por favor, la política del todo o nada no nos lleva a nada. Ignacio Brioni ha sido pero insistente en sus cartas, había otra carta de él en El Mercurio con Matías Acevedo, o sea... Varios exministros de varios Piñera. exministros. La carta de las 3 economistas que son varios exministros de Piñera. Hay una exministra del Trabajo ahí. Sí. El directorio de la Sofofa en pleno, carta ayer también. Republicano dice que le quitó el saludo a la Cecilia Cifuentes cuando era... Claro, porque esa fue una carta aparte no de es nada Cecilia de ello. Cifuentes, María José Saldívar, que son parte de la mesa técnica desde la oposición. Entonces, la pregunta aquí es cómo va a avanzar el país, ¿con acuerdos o sin acuerdos? Porque Lo que pasa es que si ahí esto hay va a otros ser que te todo dicen, purismo... a propósito de las cartas, como Alejandro San Francisco hoy día, que dice la reforma agraria fue un acuerdo transversal. Claro. Y la nacionalización del cobre también. Es el argumento. Sí, hay argumentos para todo en esta Lo que dice Republicano es que aquí se abre una puertecita que va a abrir la compuerta completa y se va en el próximo gobierno. Ya, pero espérate, ahí, seamos francos, Republicano lo que está haciendo es decir, no tenemos nada que ver con esta gente, por lo tanto no tenemos nada que hacer en una primaria. Con ellos. Yo creo que es el tema político de fondo. Es el tema, no son las pensiones, sí, ¿no? No, el tema político son finalmente la posibilidad de converger en una elección presidencial, en una visión de país, en un proyecto político finalmente. Yo creo que aquí la diferencia es que en la izquierda, efectivamente el PC y el Frente Amplio pueden estar en desacuerdo, pueden incluso votar en contra de la reforma, pero no van a romper el pacto electoral, van el próximo año, van a competir juntos, va a haber un candidato presidencial único del oficialismo, va a haber un acuerdo parlamentario, aunque sea con 2 listas, vía omisiones, va a haber una coordinación. Claro, el Partido Comunista se banca la reforma de pensiones y le bancan al Partido Comunista Siria, Venezuela, Corea del Norte, todo. Pero en el caso de la derecha y de la centro-derecha, yo creo que lo que ha ido confirmándose ahora con esta discusión de pensiones, pero también en lo que fue la negociación municipal y de gobernadores, es que aquí hay 2 proyectos distintos y hay sectores que no se tragan. Claro, y que prefieren incluso perder la próxima elección presidencial antes de la convergencia, y sobre todo si la convergencia es en torno, para que estamos con cosas, a Evelyn Matei. Sí, esa es la verdad. Ahora, es cierto que uno escucha a la ministra Jara, escucha a gente de la derecha, no, y en privado están todos de acuerdo. Tú háblale a tu público, yo le hablo a mi público, lleguemos a un acuerdo. ¿Entre la derecha, en la gente derecha? Yo creo, por lo que entiendo, que la gente derecha es muy dura respecto a esto, pero estoy hablando de los Chile Vamos, cada uno se pone de acuerdo. Yo tengo que hablarle a mi gente y decirle que estamos cerrados a todos. Janet Jara le hablará a su gente 3 y van a llegar a un acuerdo, y hasta ahora son cachetadas de payaso. Hasta ahora. Los que sí están fuera del acuerdo y creo que no están en este jueguito son el Frente Amplio y el Partido Comunista por un lado y Republicanos por el otro. O sea, Republicanos está en otra cosa. Una cosa es libertad de desarrollo, con el argumento de la reforma agraria, y otra cosa es Republicano. Republicano está en no hay primaria, olvídense de eso. Pero lo ha dicho siempre. Sí, lo que pasa es que en Chile Vamos insisten en meterlos para adentro. Claro, pero están pensando en la parlamentaria, si sabes, o sea, ¿cuál es el negocio para Republicanos de ir a una primaria con Chile Vamos? Ninguna. Ellos están trabajando en su proyecto político. O sea, mejor asumir ya que José Antonio Caz va a estar en la papeleta en noviembre. ¿Dónde se mueven las aguas? Se mueven en el centro, porque aquí finalmente todo este movimiento en la derecha está dejando a Evelyn Matei mucho más en el centro. Eso puede ser. Evelyn Matei que ha estado callada toda la semana. Sobre esto. Pero lo que entiende José Antonio Coloma, Rodrigo Galilea, Juan Antonio Coloma, senador, no su hijo, senador, que está sentado en la mesa de negociaciones. En la comisión de Luciano Cruzcoque, que está sentado en la mesa de conversaciones, y Rodrigo Galilea. Chúmale a García Ruminot, presidente del Senado. Es que aquí también hay una señal de gobernabilidad. O sea, independientemente de si hoy está Boric, o mañana Matei, o mañana Kast, etcétera, todo lo que se está fraguando hoy día tiene que ver con la gobernabilidad. En algún minuto, el mundo político tiene que darle una respuesta a un tema que lleva... ¿Cuántos años lleva la reforma previsional? ¿Sabes lo peor? O sea, este es el tercer intento. Este es el tercer intento. ¿Qué le vas a decir tú a la ciudadanía? Pero ahora, mi otra duda. La derecha está tensionada, agarrada de los pelos. ¿Pero qué está pasando en el socialismo democrático? ¿Hay hartas voces diciendo que apoyan la reforma o no tantas? No, han estado más bien en un silencio. Un poco parecido y el presidente Gabriel Boric... Sí, es verdad. Y el presidente Gabriel Boric ha estado súper encima o está más bien silente. Todo eso silencio... A mí lo que me llega es que el presidente ha estado ausente en esta discusión.
ausente también en la negociación. Por eso lo pongo sobre la mesa. Porque... O sea, sin ir más lejos, hubo una declaración, como decíamos, muy clara de la ministra Jara, de alguna manera como dando la sensación de que patea el tablero, y el gobierno no aclaró cuál era la posición oficial, si la que estaba planteando la ministra Jara o la de Marcel. Quique. No, yo digo, lo peor de esto es que la tontera que cometimos tanto tiempo de no darnos cuenta que las pensiones eran bajas, tanto afiliados como el gobierno, los políticos, las propias empresas. Las propias AFP, po. Aquí se va a repetir, con ese 16, si la gente piensa que van a recibir camiones de plata, con ese 16 no va a ser así. Los sueldos, los nuevos, las nuevas personas que entran al mercado laboral van a recibir el mismo sueldo que podrían recibir hoy día, pero van a tener que cotizar 6%, o sea que va a cargo del empleador, ya. O sea, ahora, al final... hay un argumento nuclear estos días. ¿Cómo tú vas a emparejar la cancha entre hombre y mujer? Me parece que es un tema que no lo podemos sacar de escena. Que yo creo que esa es la verdadera, ahí el hay una verdadero bisagra, fraseo de este acuerdo va a ser ese. ¿Cuánto vas a emparejar la cancha entre hombres y mujeres y cuánto vas a subir las pensiones de la gente que no está beneficiada con la PGU? Hay que dar cuenta que no es nada prodigioso, entonces... Ya, pero final, a menos que lo sea. Pero que lo que hemos Porque hablado si es media UF o es una UF por mes, lo que suena poco, pero es mucha plata. Pero lo que hemos hablado, aquí nadie quiere decir la verdad. Aquí la verdad es que la gente tendría que jubilarse más vieja. Uno. Sí. Y eso así, pero nadie se atreve. Tanto como también el problema de impuestos se resolvería si no fueran 8 millones los que tienen exención de impuestos. La informalidad laboral ahora va... ¿Tú estás por aumentar la base tributaria, Quique? Sí, fíjate que Mándenle receta de cocina al Quique. Oye, el 40 lo pagan 9.000 personas en Chile. Pero, Quique, la discusión... 9.000. ¿9.000? 9.000 en el tramo del 40. O sea, perdón, aquí tienes un problema estructural que es bien de fondo, que tampoco ha estado en el centro del debate y de la discusión. Hemos tenido aumento del salario mínimo, disminución de las horas de trabajo a 40, ahora aumento de la cotización a 16, en una economía que lleva más de 15 años con caída de productividad. Y con un desempleo muy complicado y mucha informalidad. El argumento de Luis Larraín de Libertad de Desarrollo. ¿Cómo arreglas esa ecuación? Y una vocación pésima. Claro, el problema es... Pero nunca es el momento. Nunca es el momento. Eso es. Si puedes postergar pensiones porque tenía un problema laboral. Entendamos también lo que significa el sistema de pensiones, digámoslo periodísticamente. Es una piedra angular en la discusión del modelo. También por eso es tan ideológico el debate que estamos teniendo. Yo creo que eso hay que ponerlo de relieve. De hecho, la columna de Carlos Peña de hoy se refiere a eso. Es que eso es... Lo que hay en disputa, en el fondo, es qué tipo de sociedad quieres. Exactamente. ¿Cuál es el rol de los individuos en la sociedad? Si son islas o son islas que están conectadas. Exactamente. Por simplificar, perdón, Carlos Peña. Y la derecha siente que ganaron la batalla de la capitalización individual, que la gente está a favor, porque siempre existió el mito que la AFP era una porquería. Que la plata se la habían robado, que no está, y que la gente quemarían a la AFP, y con los retiros pasó que la gente dijo, la plata es mía, entonces, ¿por qué voy a dejar una batalla que consideraba perdida cuando los sistemas de reparto en el mundo están colapsados? Dice, ¿por qué tengo que transar con una idea que a mí me parece buena y a la gente le parece buena? Por eso hay un porcentaje que está yendo a capitalización individual. O sea, voy a hacer un paréntesis. El grueso. Un paréntesis. El otro día comparamos, el domingo pasado creo que fue, comparamos a las AFP pagando muy rápidamente los retiros de fondos con lo que hicieron las ISAPRES. Y me escribieron algunas personas diciendo que las ISAPRES no tenían más plata, que no había caja y que por eso no podían hacer más que lo que estaba propuesto hasta el jueves de esta semana. Pues bien, el viernes propusieron otra cosa. Lo que me da a entender, yo no soy experto en esto, pero me da la impresión de que alguna plata había porque si no, no hubieran propuesto otra cosa. Quiero cerrar el paréntesis, pero las ISAPRES tuvieron que inyectar capital o los dueños inyectaron capital y la cosa es que efectivamente va a mejorar el pago de la ISAPRES. Claro. Cierre paréntesis para que porque me trataron muy mal a raíz de esa comparación. Es que el punto que tú haces es muy importante porque tiene que ver con un paraguas, la legitimidad. Yo creo que las AFP y las ISAPRES saben que han transitado por una situación de mucho malestar de la ciudadanía con las AFP y la ISAPRE. La ISAPRE tampoco está en la mayoría. Las AFP aprovecharon su oportunidad. Con una cosa que no les gustaba, como los retiros, aprovecharon para legitimarse pagando al tiro. Pagaron mucho más rápido de lo que la ley decía. Sin hacer ningún problema. Pero ahora, en la discusión sobre la reforma previsional, también yo creo que el tema de la legitimidad es importante. ¿Cuántas son las personas a las que le va a llegar la pensión ahora? ¿Tú puedes hacer una reforma previsional para que esa plata llegue en 20 años más a otra generación sin responder ahora?
Yo creo que hay muchas preguntas en el aire. Yo no tengo la respuesta, pero habrán economistas. Y que sea políticamente sustentable. Y que sea políticamente sustentable, evidentemente, que no sea irresponsable. ¿Nos tenemos que ir al corte? Perdón, Pato, que no te escuché. Parece que sí, ¿no? Parece. Nos vamos. El Partido Socialista me mandaron la declaración del Comité Central de ayer que apoya la reforma de pensiones así como está, con el aumento ahora, eso se dice, de las pensiones. ¿Y qué número? Porque dicen como no se meten en ese detalle. Lo que pero se apoyan al gobierno. Apoyan lo que el gobierno está haciendo. Es que Mario Marcel estuvo en el Comité Central, entiendo, haciendo, ¿no es cierto?, una exposición de la reforma. Hay noticias de Evópoli, ¿no? Sí, malas noticias para Evópoli, es para no creerlo. Tenían elecciones este fin de semana, se suspendió. O sea, la elección era el sábado. El sábado la alargaron para hoy día. Claro, no hay elecciones, se suspenden. ¿Cómo? Por instrucción del Tribunal Supremo se informa que por la unanimidad de sus miembros se ha resuelto suspender la elección interna de este fin de semana. El Tribunal Supremo va a comunicar a la brevedad los fundamentos y antecedentes de esta instrucción. ¿Cuándo tú habías visto una elección que se suspende? Solo una vez que en la camino, UDI digamos, la UDI hizo una de voto electrónico. ¿Te acordás que tuvo un problema? Es la única vez que yo recuerdo que haya pasado. Pero es increíble, mala noticia para vos, porque muy mala noticia. Organizar una elección interna con 2 listas más. Además, un partido chiquitito. No son, con todo respeto. Con todo respeto, que hay que movilizar. Hay dirigentes que están. Claro. Sí, hay dirigentes que están bien molestos, sabido por y además, respecto de lo que comentábamos, hay dirigentes y exministros importantes de Evópoli que están participando en la mesa de conversaciones sobre pensiones. De alguna manera también los deja debilitados en esa conversación. Y en la campaña de Belén Matei. Sin duda. Una buena parte de Evópoli también. Y en el debate público, como es Ignacio Briones también. Juan Luis Osa de Evópoli, ¿no? Juan Luis Osa no sé si es como el coordinador programático. Pero puede estar Blumel, Briones. Si no. Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, que está preparando su cambio de rector, y vamos a tener esa cosa, o rectora. Uno nunca sabe. Ya, encuesta Bicentenario. Revisemos algunas láminas para que comenten nuestros columnistas de hoy, Quique Mujica, Claudia Álamo y Max Colodro. Dígame si usted cree que hoy en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor, no hay conflicto. La gráfica es sobre los que piensan que es un gran conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, un 71%, baja 11 puntos porcentuales, pero todavía un 71% considera que hay un gran conflicto entre el Estado chileno y la nación o pueblo mapuche. Otra lámina para que compartamos. Hay un gran conflicto entre chilenos versus inmigrantes, baja la cifra, pero todavía un 70%, 7 de cada 10 chilenos piensan que hay un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes. Y ahí sí que el alza respecto del 2017 es muy grande. En 7 años, claro, subió 38, impresionante. Claro, ahí se nota la explosión. Impresionante, ¿eh? Otra de las láminas, hay un gran conflicto entre trabajadores y empresarios, y claro, aquí lo mismo, mira, el año 2006 un 45% pensaba eso, y mira la vuelta larga. Volvimos al 2006. Un 46% entre trabajadores y empresarios. Está bueno. Esto indica, y es una baja importante desde el 2021 hasta acá. El alza fuerte se produce para el estallido social del 48 al 67. Y algo parecido pasa con algún rezago entre ricos y pobres. Gran conflicto entre ricos y pobres llegó a un 75% a mediados del 2020. Y ahora un 56%, también una baja relevante de 8 puntos porcentuales, considera que hay un gran conflicto entre ricos y pobres. Son conflictos más menguados, menos agudos, podríamos decir. Continuamos revisando. Hay un gran conflicto entre gobierno y oposición, un 79%, una cifra altísima, percibe la política como un problema de grandes conflictos. O sea, a partir del estallido del 2019, te fijas que ya estamos sobre el 70 y no ha bajado de ahí. Exacto. O sea, la polarización se ha notado después del estallido social. También algún momento similar, 2011-2013. Tuvimos un momento parecido que fue en las marchas, ¿te acuerdas? 2011 con... Exacto. Exactamente. El final del gobierno de Sebastián Piñera 1. Sí. Siguiente lámina, en la encuesta bicentenaria de la Universidad Católica, esto dice, pensando en un plazo de 10 años, ¿usted cree que se habrán alcanzado estas metas, se habrá avanzado, se seguirá igual o se habrá retrocedido? Este es el porcentaje que piensa que se habrá avanzado o que se habrán alcanzado. Ser un país desarrollado, hay 49% subiendo, que esto se va a alcanzar o se habrá avanzado. Eliminar la pobreza, subiendo también 34%. Reducir la desigualdad de ingresos, subiendo a 39%. Resolver el problema de la calidad de la educación, ahí se mantiene más o menos igual, 43%. Ser un país reconciliado, no hay cambio, 30%. Y detener el daño al medio ambiente, prácticamente no hay cambio, 41%. Pero hay más expectativa de ser un país desarrollado y de eliminar la pobreza. Es una encuesta bien optimista en ese sentido. Hay esperanza. Sí. Como decía Alberto Plaza, había esperanza. Había esperanza. Había esperanza, rondaba el amor.
Exactamente. Ya, siguiente lámina de la encuesta bicentenaria. ¿Usted cree que la cantidad de inmigrantes que existe en el país es excesiva, adecuada o baja? Miren, 88%, y la cifra subiendo, considera que es excesiva la cantidad de inmigrantes. 8% bajando, considera que es adecuada, baja apenas un 3%. O sea, estuvo bajando hasta el año 20 y después se pega una subida muy fuerte. Impresionante, ¿no? Sí. 88%, o sea, en 4 años, 28 puntos porcentuales. El 20 se encadenó la llegada masiva. Claro. Y además asociado al contexto del estallido, obviamente. Claro. El Y año una 20. situación económica mala. El deterioro social. Claro, porque ahí empieza la llegada de los venezolanos. Los haitianos habían llegado antes, Claro. en Bachelet 2. Bachelet 2. Claro, Sí. los venezolanos en masa. Siguiente lámina de la encuesta dice, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones que se dicen habitualmente sobre los inmigrantes en Chile? ¿Los inmigrantes limitan las posibilidades de encontrar trabajo de los chilenos? 45% está muy de acuerdo o de acuerdo, versus 40% que está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Igual está bastante dividido. Bastante, Sí, bastante parejo. es parejo. En un país europeo eso te parecería 90 días. Inmigrantes con su situación legal al día deberían tener los mismos derechos que los chilenos en salud, educación y vivienda. Un 66% está, perdón, muy de acuerdo o de acuerdo Harto. en que los También- regularizados deben tener los mismos derechos. Apenas un 21% piensan que están en desacuerdo o muy en desacuerdo. Hay otra lámina sobre inmigración. Revisamos. ¿Con qué frecuencia ha tenido malas experiencias con personas inmigrantes? Siempre, casi siempre. En el 2019, 4% pensaba que siempre o casi siempre. Y 87% nunca o casi nunca. Y ese número ha ido disminuyendo a 73%. O sea, hay un 27% que podríamos decir, Pero son buenos números para los inmigrantes en en general. términos de ¿ah? conflicto. Para lo que ha sido la temperatura del O sea, ambiente, uno podría pensar que los números eran ojo, peores. Habría que desagregar por clase social, porque este es el promedio. Esto es cierto. Te puedo Es un buen asegurar que punto. los segmentos sectores populares, altos son benevolentes y Sí. los segmentos bajos son muy duros con la inmigración. Porque compiten, claro, por los Claro. servicios básicos. Y además viven en el, Y mismo, viven en el mismo en los barrio, mismos exacto. barrios. Es cierto, Porque el la- dato pero desagregado- aún el dato así- desagregado por sectores sociales es clave para Es esta importante pregunta. para esta Sí. pregunta. Pero aún, perdón, aún creo que aún en ese promedio, el debate público respecto de lo que implica la migración y la tensión que genera, no tiene parangón aquí respecto a la ciudadanía, porque aquí la sensación es que no han tenido malas experiencias. O sea, por una Claro. parte hay una mirada de que es un quilombo total, pero cuando dicen, bueno, pero usted ha tenido malas experiencias con Pero aún personas, así, un 73%, o sea, nunca, casi nunca. 3 de cada 4 chilenos Y- nunca o casi nunca ha tenido Sí. una mala Y experiencia. lo otro que pasa indefectiblemente en todos los lugares donde hay mucha migración, que cuando empiezan ya a votar los migrantes que llegaron primero, se transforman en anti-inmigración. Eso pasa en Estados Unidos. Pasa en Estados ya Unidos un llegamos montón. nosotros que no llegue ni uno más. Sí. Y los que llegan después son malos, son delincuentes. Eso ha pasado en todas partes. Siguiente lámina de la encuesta Bicentenario. Mira, ¿cómo calificaría usted sus relaciones con la población migrante? Un 13% excelente, un 44% buena, o sea, entre buena y excelente hay 57 puntos, 32% regular y solo un 7% dice que es mala o muy mala. Igual es impresionante. Por lo mismo Sí. lo anterior, que el debate público pareciera marcar una temperatura a la temperatura que distinta. marca exactamente este tipo La de de los Ahora datos. es como te preguntan por tu banco. El sistema bancario es pésimo, tu banco no, el Y, mi tu banco co- y la- funciona y el después. colegio de tu hijo. No, es pésima la educación en Chile, pero el colegio de mi hijo no tanto. Es súper bueno. Es verdad. O lo de la encuesta CEP. ¿Usted feliz? No, creo que el país son todos, no está. Son todos son feos. todos pero yo soy fe- feliz. Pero al interior de la puerta hacia adentro estoy feliz. O sea, esta dualidad pareciera estar ambivalencia. esta Claro, lo que ambivalencia, pasa es eso que es. cuando uno tiene relaciones con los inmigrantes, relaciones personales, de amistad, considera a su amigo una buena persona, pero cuando le preguntan por la inmigración en general, te van a decir, no, pero los otros son todos Sí, ladrones. Entonces, al final, pero yo desagregaría, es muy distinto tener relaciones como tiene la clase alta y la media alta de dependencia con los inmigrantes, o sea, son los empleados, es distinto a cuando son pares y están, como decían ustedes, en la lista del hospital. Claro, y los que viven más son mucho más sensibles. Por eso me llamó la atención el senador José Miguel Insulza, que es senador por Arica, el diputado Vlado Mirosevic, que no va a la reelección, pero que podría postular después de la presidencial a la que está postulando por una senaturía precisamente en esa zona, que fueron súper cuidadosos cuando pasó esto de que La migración. se supo lo de la regularización de inmigrantes, que fue como el anuncio
no anuncio, digamos, porque no fue un anuncio propiamente tal, pero lo dijo el subsecretario del Eso Interior. no lo preguntó la encuesta. ¿Qué opinaba la gente de la regularización? Es una encuesta más de largo aliento. Son 1.600 casos como en 3 meses, es tipo como la encuesta CEP. Sí. Y nadie piensa, cuando hacen esta pregunta, nadie piensa que son italianos, españoles, ¿te habéis fijado? Porque eso pasan a ser como extranjeros. Los inmigrantes, cuando preguntan, venezolanos, acá. O sea, antes eran los haitianos. Esa es la experiencia. Los peruanos. Claro, los peruanos antes, claro. Ya, pero es interesante el punto de... O sea, se arma un debate porque políticamente, a pesar de esto, parece tóxico el tema de la regularización, ¿o no? Yo creo que esta encuesta que hace esta encuesta bicentenario se había hecho anteriormente también ponía el punto sobre inmigrantes, cae en un muy buen momento, en el sentido de que la discusión sobre este posible proyecto que tiene el gobierno, que lo ratifica Luis Cordero, que antes el gobierno había dicho que por ningún motivo, de una migración acotada y regularizada, porque permite también tener datos para cotejar. O sea, yo creo que los datos que estamos cotejando, en el sentido de qué es lo que, la gran impresión, a cuando tú vas al detalle, te permite darle un poquito, ponerle data. O sea, estaría sobre reaccionando la política profesional, en un sentido. Porque o sea, cuando hay una diferencia tan grande entre temperatura y sensación térmica, efectivamente tienes un margen mayor para poder eventualmente impulsar ciertas políticas que la temperatura te dice que pueden pasar y la sensación térmica te dice que eventualmente puede ser más compleja. Ahora, el tema de la propuesta de Belén Matei, tratado de que me la expliquen, el tema de expulsar a 3.000 migrantes. Hoy día sale que cada migrante cuesta 3 millones de pesos. Expulsarlo. Expulsarlo, 2. ¿A dónde los mandan? Si Venezuela no quiere recibirlos, entonces los puede dejar en el planeta Tierra. ¿Ah? 9.000 millones de pesos sería, por 3.000. Según esto, 3 millones porque ha habido problemas que ya no hay están muy caros los charters por la encina, que no hay vuelo, que los trámites son infinitos, entonces 3.000, o sea... Ahora, qué compleja es la discusión sobre migración, porque esta es una discusión que está en el mundo, está en Europa, está en Estados Unidos, es súper sofisticada finalmente la discusión, porque por lo que tú dices, ¿qué haces tú con toda esta población migrante que está aquí? De alguna manera lo que dice Luis Cordero, el subsecretario, dice, queremos regularizar para saber quiénes son, seguir la pista, reconocerlos. Que era el mismo argumento que te daban para iniciar la identificación biométrica, el empadronamiento biométrico. Y por un tema económico. También son las dos razones que da el gobierno para hacer este plan, que son 180.000 migrantes, no es todos. Hay un punto ahí. O sea, una economía con baja tasa de natalidad necesita inmigración, digamos, si no, no. ¿Y gente que paga impuestos, no? Cuando están regularizados, sí. Claro. Y gente que además, si se siguen las ideas tuyas de aumentar la base tributaria, van a pagar más impuestos. No son ideas mías, son de economistas reputados de todos los sectores, pero no lo van a decir en público. Defiéndete nomás. No, oye, lo otro es que tienen también, la policía tiene muchos problemas, porque hay gente que llegan al sitio del suceso, me lo cuenta la PDI, y las huellas no tienen registro. Por supuesto. Nadie sabe quiénes son. Ese es el problema. No, si se necesita, es evidente. Hay algunos especialistas que te dicen que efectivamente una de las maneras claves de empezar a bajar las cifras de empleo informal es regularizando. Claro. Ahora, como es complejo el debate, también tenemos una capa en la cual los chilenos sienten que ya no caben más inmigrantes en el país. El propio presidente Gabriel Boric en Naciones Unidas, ¿te acuerdas que es un discurso diciendo que no... Está acopada la capacidad. Exactamente. Entonces, está esa percepción de que no caben más, ¿ya? Y que esto podría, perdonazo, como dice la derecha... Hay barrios en Santiago que no caben más. Sí. Y lo otro también, yo creo que también se puede segregar, porque probablemente para la empresa, para el mundo privado, la migración está significando en la agricultura, en la construcción, una mano de obra, servicio que de otra manera probablemente no tendríamos una escasez. El subsecretario Luis Cordero defiende que esto no representa un efecto llamada, o sea, que no incentiva más inmigración irregular. Cita un estudio del Banco Mundial, pero intuitivamente... Podría generar probablemente esa puerta. En un contexto en el que la crisis en Venezuela no se soluciona, sino que por el contrario, y ahora en enero, probablemente con la llegada de Donald Trump al gobierno vamos a tener un cambio de políticas migratorias en Estados Unidos. El flujo eso también puede tener un efecto indirecto. El flujo empieza a bajar. Otro lugar. Sí. Hay un temor ahí. La buena noticia es que el señor que mandaron de embajador vivió en Chile porque era mormón. Y vivió en Chile y aquí aprendió español. Y el segundo de la Secretaría de Estado, de la Cancillería, vivió en Chile, su padre fue embajador en Chile, Landau. O sea, algo tenemos. ¿Es hijo de Walter Landau? Sí. ¿No te puedo creer? Sí, no sabía eso. Bueno. Claro. Muy amigo conoce Chile. Conoce Chile y habla español. Toma. Porque estuvo en México también.
no te asegura nada de eso, pero por lo menos acuérdate que con el otro gobierno Trump no nombraron embajador. 3 años sin embajador. Sí. Ahora nombraron al tiro. Sí. Ya, pero bueno, a propósito de la inmigración, esto provoca una cantidad de fake news, literalmente de mentiras que circulan. ¿Vieron los niñitos de 10 años que llevan semanas diciendo que lo agredieron unos inmigrantes, unos venezolanos en su colegio? El colegio tuvo que salir a decir, ¿sabe quién? Parece que no está nada claro. Fueron niños chilenos, o sea, además no fue la agresión que dicen, o sea, una cosa impactante. Y hoy día veían en el Mercurio, me parece que está en el polígrafo, los carnets de identidad chilenos, que son como hace como 3 años, y que dicen los encontraron poco más o menos que esta semana en la frontera de Estados Unidos con México. Y lo otro que no se podía hacer antes, que se hace ahora cuando escucho la radio, dicen los delincuentes chilenos, porque como que todos los delincuentes ahora son inmigrantes. Antes teníamos prohibido nombrar la nacionalidad de los delincuentes para no estigmatizar. Entonces no podía decir 2 peruanos, no, ahora es venezolano, colombiano, de repente dicen la banda, integrada por chilenos. Claro, hay que aclararlo, bueno, pero es que son realidades, pero efectivamente se vuelve un problema, Marcos. Sí, estoy de acuerdo. O sea, esto es un problema, como decía la Claudia, un problema global. Es probablemente de los problemas sociales y económicos más complejos del mundo hoy día, en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. O sea, hoy día los movimientos, por ejemplo, en Bélgica, en Francia, los movimientos, las protestas en la calle son por los temas migratorios, son por los derechos de los migrantes. O sea, este es un tema grande, la discusión respecto de Angela Merkel por la política migratoria que tuvo también hacia los refugiados en Siria. La vuelta larga para volver al nomadismo. Entonces, estamos en un momento donde esto solo va a crecer. Por eso yo digo, ojo, tenemos porque que tener políticas de mediano y tiene largo que ser plazo. un debate sofisticado, porque, o sea, chica, ahora, es cierto que hoy día en los sectores populares hay una pugna por el consultorio, por el cupo del jardín infantil, por el cupo del colegio. Por el modo de vivir. Por las costumbres culturales. Por la música. Claro, por la música, por la comida en la calle. Pero también es cierto que conviven de una... Hay roces, pero también es cierto que hay una convivencia probablemente muy distinta a la que hay en sectores altos respecto de... Pero como decían ustedes, la encuesta de Bicentenario da la impresión de que no convierte el tema de la inmigración en un driver, digamos, en una cosa muy fundamental en la campaña al menos. No, sí, la seguridad, que es otra... que otro... Pero la seguridad yo creo que la linkean a ella. Puede ser linkeado, pero no es un tema esencial, digamos, al menos en eso, a menos que estéis en esos barrios. Sí. Claro, porque acá el crimen organizado es extranjero. Eso sí. Eso ya está asumido. O sea, el nuevo crimen organizado, porque siempre ha habido crimen organizado en Chile. Claro, pero que incluso decía Héctor Barros, que es de la brigada esta contra el crimen muy buena organizado. entrevista viene muy buena entrevista en la tercera ayer. Sí. Decía, claro, que los chilenos contratan a los extranjeros, externalizan la maldad. Es lo que pasó en Los Ángeles. Claro. Que era una taza de leche y ahora mira cómo está. Claro. Y lo que sí es cierto es que ha habido cierto tipo de delitos particularmente muy violentos que no existían en Chile antes de las olas migratorias. Eso, delitos, el sicariato, delitos el ajuste de cuentas. Claro. Extorsión, secuestro, sicariato. Ajustes de cuentas. Eso que te cobran por tener tu boliche, no es como te cobran por seguridad. O sea, eso no estaba. O sea, hay un especialista que escribió un libro, es un argentino que está en Harvard, que se llama Marcelo Bergman, que escribió un libro que se llama El crimen organizado como negocio. Y probablemente es el primer libro que tiene data a nivel regional sobre el crimen organizado. Y él tiene una tesis muy interesante que dice qué pasó en América Latina en los últimos 30 años, en el que aumentó sus ingresos, sectores pobres llegaron a la clase media, desapareció el analfabetismo, o sea, que en un buen momento económico se dispara tanta violencia. Entonces ahí entra como a mirar... ¿Por qué pasa eso? Parece contraintuitivo, digamos. A mirar el fenómeno. ¿Ya? Entonces su libro, lo insisto, El crimen organizado como negocio, es muy interesante. Y yo lo entrevisté para un podcast y termina la entrevista y me dice, solo una cosa, lo que viene en el continente se llama extorsión. Ese va a ser el negocio. Ese es el negocio. Juan Pablo Luna, cientista político, me dice que estuvo en Estados Unidos, creo que fue el FMI, y estaba el FMI, o sea, las grandes instituciones financieras de la región están mirando el crimen organizado respecto de las cantidades de flujos de plata que estamos viendo y cómo afecta a la economía. Plata negra. En México, la extorsión, tus productos, los que te llegan a tu casa, ya tienen incluido el precio de la extorsión para poder sacar el camión de la fábrica. Increíble, absolutamente increíble. Y en Chile ha aumentado muchísimo. Otro mundo. Muchísimo. En Europa, en cambio, sigue el debate más centrado en la inmigración, quedó la grande en Italia porque le dieron la nacionalidad a Javier Milei y a su hermana. Rapidito. Claro, en Europa una de las variables centrales que hace la diferencia con América Latina es que la inmigración es básicamente de origen musulmán. También.
hay un fenómeno religioso, costumbre religiosa asociado al problema de la migración. Con Max Colodro, con Claudia Álamo, con Quique Mujica, en la conversación de política y actualidad esta mañana en Mesa Central. Por mi salud mental, un saludito. Un saludo. De mi hija Jorge Atón, hijo. A Jorge Atón. Jorge Atón. Saludos a Jorge Atón. Ya. Cumplí. Quique Mujica, Claudia Álamo, Max Colodro, gracias por estar con nosotros esta mañana de domingo. En el siguiente bloque conversamos a propósito de pensiones con Rodrigo Galilea, el senador y presidente de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Trabajo y uno de los negociadores clave de la reforma de pensiones. Hacemos Mesa Central también con nuestros Lo ha anunciado la presencia del senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, miembro de la Comisión de Trabajo del Senado, donde se negocia la reforma de pensiones famosa. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, toda la razón. Iván. 12:23, si no me equivoco. Sí. ¿Estamos más cerca que nunca de un acuerdo en la reforma de pensiones, como dijo el ministro Marcel? La reforma de pensiones, Iván, es una reforma que tiene muchas complejidades y a mí no me gusta decir si estamos cerca o lejos, porque finalmente se crean expectativas que no me gusta generar. A mí me gusta decir que estamos trabajando honesta y seriamente para tratar de resolver cada uno de los desafíos. O sea, usted no habría dicho lo que dijo el ministro. No quiero entrar en ningún tipo de polémica en eso porque no le doy importancia. No se quiere pelear con nadie. No. Pero usted lo que yo comprometo es trabajo serio, bien intencionado. Como ese viejo candidato, trabajo. Y espero, porque sí, siempre lo he dicho, espero que podamos tener una buena reforma de pensiones. Se lo pregunto porque hoy Julio Nahuelgual, en Pulso de la Tercera, dice que el gobierno espera cerrar esta semana el asunto. No, yo no creo que se cierre, yo no quiero que se cierre esta semana, pero porque al final, y me gustaría aprovechar esta oportunidad, Iván, de tratar de abordar como los tres grandes temas. La Comisión de Trabajo del Senado ha hecho un trabajo bajo la presidencia del senador Coloma bien relevante. Traí aquí para no perderme todos los temas que ya están acordados, que tienen que ver con lagunas previsionales, incremento del tope imponible, mecanismo simplificado de cotización para independientes, cotizaciones voluntarias, sistema centralizado de cobranza de pensiones, multifondos generacionales. Nos metimos en el tema de las comisiones directas e indirectas que tienen que pagar la AFP. Lo que alguna gente llama las comisiones fantasmas. Que no son fantasmas, sino que son indirectas, están reguladas, pero requerían una regulación probablemente más apropiada. En fin, se ha hecho un trabajo muy importante. En todo eso ya hay acuerdo. En todas esas cosas. ¿Qué es lo que queda pendiente? Entonces hay yo diría que son tres temas pendientes. No en el diagnóstico, sino que en el mecanismo de resolverlo. Y eso me encantaría explicarlo. A ver. Bien. Partamos con lo de la polémica de los últimos días. Ya, el 05. Este famoso 05, que ha causado, a mi juicio, una polémica absolutamente inventada. ¿Es una polémica inventada? Inventada. ¿Por qué? ¿No piensan lo mismo en el Partido Republicano? ¿Por qué considero que es una polémica inventada, en particular del Partido Republicano? Lo que Guillermo Ramírez quiso decir, más allá de que él mismo dijo, no lo dije bien, pero lo que quería abordar, y es algo que hemos abordado en la comisión, y me extraña mucho que el Partido Republicano no quiera abordar, es que hay una asimetría entre hombres y mujeres en el pilar contributivo, en palabras muy sencillas. Si un hombre y una mujer se jubilan exactamente a la misma edad y exactamente con el mismo ahorro, la mujer recibe un 11% menos de pensión que los hombres. Por la expectativa de vida de las mujeres. ¿Y por qué? No por algo que sea culpa ni de las mujeres ni de los hombres. Es porque la expectativa de vida de las mujeres es más alta. Es más o menos parecido a la problemática que tuvimos con las ISAPRES. Una mujer de 20 años, sana, sin ninguna enfermedad, con un hombre de 20 años, sano, sin ninguna enfermedad, tenían cotización de ISAPRES completamente distinto. ¿Por qué? Porque la mujer se podía quedar esperando guagua y el hombre no. Era sensato resolver lo de las ISAPRES, que el precio de las mujeres bajara y el de los hombres subiera. A mi juicio, obvio que sí. Es necesario buscar un mecanismo para que también en el tema de pensiones se igualen las condiciones entre hombres y mujeres. Para mí, y me gusta pensar que todos los partidos están de acuerdo en esto, veo que hay uno que aparentemente no. Espérese un poco, ¿hay acuerdo en el objetivo en eso? Absolutamente de acuerdo en el objetivo. Lo que pasa es que el Partido Republicano insiste en que lo han dicho hasta el hartazgo, que están de acuerdo en el objetivo, lo que difieren es en el método. Y que lo que critican es el reparto, ¿no? No el método. Ellos dicen igualemos, pero con impuestos generales. Iván,
todo lo que han dicho los republicanos creo que es un error. Es no entender el problema y, peor aún, no proponer nada. Sabemos más o menos cuánto cuesta y sabemos más o menos cuál puede ser el mecanismo para resolverse. ¿Cuesta más o menos como 450 millones de dólares al año? Pongamos en cero, llevémoslo a 0,4, 0,5 puntos de lo que son las cotizaciones. Esos son 450 millones, más o menos. Nosotros hemos ido analizando, muy probable es que el Partido Republicano ni sepa esto, hemos ido analizando el punto y lo más probable es que esto se resuelva nada que ver con el 6% de las cotizaciones. Se va a resolver muy probablemente consolidando y robusteciendo otro mecanismo legal que es de aporte del empleador, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿Ya? que es una plata que paga el empleador todos los meses por sus trabajadores para casos de invalidez y sobrevivencia. Entonces es muy probable que el tema de igualar las condiciones etarias de hombres y mujeres para pensión se resuelva consolidando ese mecanismo. ¿Agregando un 0,5 más? Agregando probablemente un 0,5 más. O sea, en realidad subirían 6,5 para los empleadores. No mezcle cosas. Sí. Sí, ese es el problema de esta... Desde el punto de vista del costo del empleado, para el empleador. No. Lo único que estamos diciendo hoy es que este tema de igualar condiciones de hombres y mujeres hay que encontrarle el mejor mecanismo posible para resolverlo. Ya lo entendí. Y ya, pareciera okay. que el mejor mecanismo posible es a través del seguro de invalidez y sobrevivencia. Otra cosa es Punto. si es 6% o menos de 6%. Punto. No tiene, esa es otra discusión. Otra cosa es la suma total que le va a costar al empleador. Lo que quiero decir en palabras muy sencillas es que en estas cosas o uno aporta y es creativo y busca soluciones, o mejor, que no entre en esta conversación. Ya. Hay que resolver el tema hombres y mujeres y todo indica que la mejor manera es consolidando este mecanismo del seguro de invalidez y sobrevivencia que tendría un elemento más. Esto es una ley que existe hace mucho tiempo en Chile. Y que está aceptada, digamos, nadie la considera reparto. O sea, yo creo, tú que eres periodista, tienes equipo periodista, busca, me atrevería a asegurar que un José Antonio Cast, en su momento cuando era diputado, votó a favor del seguro de invalidez y sobrevivencia. Y por lo tanto, es una ley bien antigua, sí. Y no tiene nada de raro, me parece, yo supongo que fue unánime esa votación. Bueno, consolidemos ese instrumento. Por lo tanto, ese tema de igualar hombres y mujeres debiera resolverse por ese camino. Ya. Y nadie podría oponerse porque no estamos hablando de reparto. Mira, hay gente que se opone a todo, pero espero que no se oponga. Que con los porfiados no hay nada que hacer. Ya. Otra cosa. Ya que estamos en los temas que están pendientes. Que aumenten las pensiones ahora, que es lo que ahora se llama la línea roja del gobierno. Que aumenten las pensiones al día siguiente promulgada la ley. ¿Cómo se hace? Esa frase es verdad, pero es un poco más simple de lo que corresponde. A ver. ¿Por qué? La manera en que la formulé. El primer desafío clave, y a mí me encantaría que todos entendamos esto, mientras más se posterga la decisión en este país de subir los puntos de cotización de 10 a 14, 15, 16, 17, 18, el número que nos pongamos de acuerdo, más nos estamos haciendo una trampa en solitario que va a tener efectos gigantes. Por lo tanto, lo primero que hay que resolver es eso. Si Chile hubiera tomado esta decisión hace 20, 25, 30 años, en que ya existía claridad, probablemente buena parte de estas discusiones ni siquiera las tendríamos. Ni siquiera las tendríamos. Por lo tanto, a mí me encantaría que todos entiendan lo urgente que es eso. Ya. Eso, ahora bien, eso como primera parte. Ya. ¿Qué es lo que, en qué otro objetivo que está asociado a eso, pero que no es lo mismo, estamos de acuerdo, pienso que casi todos? Es decir, hoy día tenemos un grupo de gente que ya jubiló. Claro. O un grupo de gente también grande que está por jubilar en 1 año más, en 5 años más, en 10 años más. Que cumplió su parte. Que cumplió su parte en el sentido de que cotizó con una densidad amplia. No es que cotizó un par de años y se olvidó, no. Cotizó harto. Cotizó 15 años, 20 años, 30 años. Y por eso están en el 40% de los que más cotizan, ¿cierto? Justamente. Ya. Y esas personas, por haber cotizado poco, en términos, muchos años, pero solo el 10%, tienen tasas de reemplazo muy bajas, o mucho más bajas de lo que se esperaba. Claro, porque probablemente cotizaban por debajo de su sueldo real
o porque... Pueden haber muchas explicaciones, pero hay un mundo de gente, hablemos los profesores, gente que hicieron una vida ordenada, cotizaron, pudieron cotizar, juntaron, pero como cotizaban el 20%, probablemente su sueldo imponible era distinto al sueldo que... La cosa es que su tasa de reemplazo es bajita. Es muy baja. Hay gente que ganaba, qué sé yo, 1.200.000 y pasa a ganar 300.000. Entonces... O sea, que pierde el 75% de sus ingresos. Ese es otro tema que nos hemos propuesto resolver. ¿Cómo se hace? El punto de darle, llamémoslo así, un premio a las personas que cumplieron su parte del negocio, pero las reglas no permitieron que tuviesen una jubilación más o menos dentro de lo que se esperaba. Y ahí es donde surge esto que popularmente se está empezando a llamar como el préstamo. ¿Ya? ¿En qué consiste? Y yo veo y voy a tratar de explicarlo en fácil, una cosa que no es tan fácil. Porque veo publicidades que dicen no al préstamo, no al préstamo, no al préstamo. El préstamo es sinónimo de inversión. Y es la primera cosa que me encantaría decir. Cuando un banco te presta plata a ti, ¿ya? No te está haciendo ningún regalo. No, claramente no. Está invirtiendo, a lo mejor tú dejaste la hipoteca de tu casa, tienes que pagarle intereses. El banco está invirtiendo, se llama préstamo, pero está invirtiendo plata que otra persona le pasó para que se la trabajara. Claro, porque va a recibir más plata de vuelta. Porque va a recibir más plata de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hemos...? Y por eso es que este mecanismo es bastante ingenioso, creo yo. Compatibiliza que los ahorros de los trabajadores se inviertan, pero a la vez permite que el Estado cuente durante un periodo de tiempo con suficiente dinero para dar este reconocimiento que estamos todos de acuerdo que se debe dar. ¿Ya? Y por tanto eso es lo que estamos tratando de hacer y ponernos de acuerdo. Ahí hay gente que se pone nerviosa porque dice, le vamos a pasar esta plata al Estado y el Estado la va a dilapidar haciendo otro ministerio. Mira, me acaban de decir eso en el WhatsApp colaborativo. Para que todos tengan claro. El 20% de la plata de todos nosotros que están en la AFP están en bonos del Estado de Chile. Ya, o sea, ya le estamos prestando al Estado, dice usted. 1 de cada 5 pesos. Siempre ha sido así. ¿Ya? Siempre ha sido así. ¿Qué es lo que en el fondo es, en el fondo? Es que va a depender, depende de las proporciones. Ya, pero claro. El fondo E tiene mucho, pero el más conservador, la inversión es más conservadora, digamos. El 40%, creo, de la plata que las AFP invierten en Chile, se imaginan, el 40%, 4 de 10 pesos, están en bonos con garantía estatal. Claro, el 40% de la inversión en Chile, no el 40% de la inversión. El 20% del total y el 40% de lo que está en Chile. Está en bonos estatales. En bonos estatales. Ya. Por lo tanto, cuando a mí me dicen, no, pero ¿cómo? Es un sinsentido total. Querría decir que la AFP, durante toda su existencia, han invertido pésimo comprando bonos del Estado de Chile. Por lo tanto, ese tipo de argumentos, la verdad es que creo que no vienen al caso de nada. O sea, este préstamo reproduce una cosa que ya está ocurriendo. Es una inversión. ¿No afecta el derecho de propiedad? Que esa es la otra crítica, que aquí se está vulnerando el derecho de propiedad. No, la discusión del derecho de propiedad es otro tema y que no tiene que ver con esto. Después lo explico. Pero quiero decir lo siguiente. El tema del préstamo, y aquí hay un tema político que es lo más interesante que hay. A ver. Tienden a oponerse sectores extremos de derecha y también sectores extremos de izquierda. Y me hace recordar una ley que es completamente de otro tema, que es la ley Naín Retamal. Ya. Que fue consensuada por, afortunadamente, amplias mayorías, ha sido el gran instrumento de protección a carabineros en la lucha contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Y esa ley, que hoy día todos estamos felices de tenerla, fue rechazada por solo 2 partidos. El Partido Comunista y el Partido Republicano. Por distintas razones, probablemente. Por las razones exactamente opuestas. Sí. Por las razones, pero que finalmente te llevan a que si uno hubiera seguido el consejo de uno o del otro, simplemente no tendríamos ninguna ley y Carabineros de Chile no tendría la protección legal que hoy día tiene cuando usa armas de fuego. Vuelvo al tema de pensiones. Mira lo que pasa. A ver. Los sectores más de izquierda dicen, no me gusta este sistema. Y uno me pregunta, ¿por qué?
¿no? Porque en el fondo es inversión. Y tienen toda la razón. Es inversión. Es inversión. Se va a mostrar en tu cartola todos los meses de más valor, menos valor. O sea, profundiza el aspecto que no le gusta, que es el individualismo, digamos. No, es inversión. Ya, pero es legítimo pensar eso. Y ellos dicen, no, supongo que usted no me gusta, no, pero ya. si quiero, no me gusta porque es inversión. Sí. Y el otro extremo por el otro lado dice, no me gusta porque no quiero invertir en bonos del Estado, cosa que ya hacen. Que ya es una... Claro, ya técnicamente es una, no lo dicen así, dicen porque le estamos pasando al Estado plata y cosa ¿qué va a pasar? Cosa que han hecho siempre. Durante 40 años. Entonces, nuevamente, si seguimos esclavos de lo que dice esta extrema izquierda, por sus razones, o seguimos esclavos por lo que dice esta extrema derecha, por otras razones, simplemente no avanzamos nada. Y aquí, y este mecanismo ni siquiera lo inventamos nosotros, lo inventó gente bastante inteligente y preparada que sabe mucho de esto, logramos armonizar, ¿qué cosa? El objetivo de reconocer a la gente que ahorró muchos años y además reconocer el objetivo y no saltarnos por ningún motivo el hecho de que todos los puntos de cotización van a ahorro individual. O sea, esto es compatible con lo que dijo ayer el Consejo General de RN. Absolutamente. Entonces son la manera de compatibilizar ambos mundos que, creo yo, debiéramos aprovechar. Si le estoy entendiendo bien, entonces, una reforma de pensiones acordada va a dejar afuera los extremos. Los extremos van a quedar afuera, digamos. Yo espero, siempre soy optimista. Yo creo que le van a dar una vuelta, van a reconocer el error que cometieron en la ley Naín Retamal, tanto los comunistas como los republicanos, y esta vez supongo que en una reforma que creo que está quedando bastante bien pensada, sabiendo que todavía quedan temas por resolver, yo espero que se terminen subiendo al carro. Ya, está el famoso tema entre hombres y mujeres, está el tema de aumentar las pensiones ahora por la vía de este préstamo, y usted decía que había un tercer tema pendiente. Y el tercer tema tiene que ver con las comisiones de las AFP. Ya, dejemos pendiente ese tema. Muy bien. Porque tenemos que ir a un corte. Muy bien. Estamos con el senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, en esta conversación sobre la reforma de pensiones aquí en Mesa Central. Vamos a ver el corte, pero antes el saludo para uno de nuestros auspiciadores, Santo Tomás. Hacemos Mesa Central acá en Canal 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, también con Tele 13 en vivo a esta hora, con el senador Rodrigo Galilea. Nos queda pendiente el tercer tema que está, valga la redundancia, pendiente en la negociación, que es el tema de las comisiones. Si es caro o barato el sistema y cómo se puede abaratar para los cotizantes. Sí. Antes se me quedó una idea pendiente del último tema del préstamo. A ver. Porque he notado, esto lo he escuchado en radios, no en T13, en otras radios que cada cual empieza a decir, no, todo es reparto. Y como que la palabra reparto es así como, si es reparto es muy malo. Una mala palabra, y es una especie de insulto. Es como que fuera un garabato. Para empezar, para que estemos todos claros, la PGU, todo nuestro pilar solidario, la PGU, eso es reparto. Nadie invierte, nadie capitaliza nada. Tú pagas impuestos y el Estado paga la PGU. Claro. Eso es reparto. Se agarra un pedazo de los impuestos y se reparte. Y la manera más fácil de explicar qué es lo que no es reparto es por su contrario, que es la capitalización. Punto. Así de sencillo. Si tú estás capitalizando e invirtiendo... Si estás ahorrando en una cuenta tuya, digamos. Tuya, estás capitalizando, estás invirtiendo, quiere decir que no es reparto. Por lo tanto, este sistema del préstamo, si es que logramos finalmente llevarlo a la práctica, es un sistema de inversión. Por lo tanto, no es reparto, por mucho que algunos interesadamente tratan de inventar nuevas definiciones de reparto. Acá o se capitaliza o no se capitaliza. Vamos al tema de las comisiones, pero una cosa, a propósito del préstamo, el préstamo va a incidir, digamos, en el rating de deuda del Estado de Chile, ¿no? Del fisco. Lo que pasa es que esto todavía falta la ingeniería de detalle, pero el Estado de Chile va a generar plata también en un fondo para que justamente eso no se produzca. Eso ya es materia muy técnica de otra conversación. Ya, es una especie de respaldo de esa plata, ya. Así es. De modo que no aumente el nivel de deuda. Tal cual, o se aumenta que aumente muy poco. Y el último tema... Ya, las comisiones. Es el tema de las comisiones. Nuestro sistema de pensiones tiene una cosa que yo siempre he encontrado algo curiosa. A lo mejor otro no lo encuentra curioso, pero yo lo encuentro curioso. Todo es obligatorio, menos una cosa. ¿Qué cosa? ¿Cuánto puede cobrar una AFP por administrar tus fondos?
Eso no está regulado. Eso no está regulado. Está regulado cuánto pagas tú. Está regulado que tienes que elegir una AFP. No puedes elegir un banco, una compañía. No, tiene que ser una AFP. Está regulado cómo invierten las plata la AFP. En qué sí, en qué no. Está regulado qué obligaciones tienen los directores de la AFP, del gerente de la AFP. Todo eso está extremadamente regulado. Las comisiones, para qué sí, para qué no, qué pasa si tú... Todo está regulado. Pero lo que no está regulado es cuánto pueden cobrar las AFP. Por eso que hoy día hay una dispersión gigantesca que tiene mucha incidencia y es algo que queremos resolver. Hoy día la AFP más barata cobra 0,49 puntos. La más cara creo que está en 1,45 por ahí. Sí. Es decir, que es 1,45 del sueldo. La más cara sobre el tope imponible. Claro. Es decir, la más cara vale casi el triple que la más barata. Entonces... Ahora, la gente es más o menos insensible al precio por ahora, digamos. Porque no hay un flujo así... Hay inercias. ¿Por qué? Porque en Chile, y esto depende de los condicionamientos de cada país, aunque este es un fenómeno bastante universal, tú cuando vas y te contratas en alguna parte, tú no negocias en Chile los sueldos brutos. Tú negocias el sueldo líquido. ¿Cuánto me va a llegar a mí a fin de mes? Claro. Y por tanto tú negocias... Estas cotizaciones son medias transparentes. Están arriba y son más bien responsabilidades del empleador. Y tú lo único que interesa es, vas a ganar 800 lucas, esto es lo que me llega al bolsillo, perfecto. 1,5 millones, perfecto. 2 millones, perfecto. Eso es lo que tú sabes y quieres. Cómo se construye para arriba, no sabe bien. Por eso es que la gente, si tú haces cualquier encuesta, dice, si te preguntas a ti mismo, ¿cuánto pagas de comisión en tu AFP? Y probablemente no vas a saber. O sea, lo que tengo en la cabeza es el número, el porcentaje. Y no tiene nada pero no termina de plata. No tiene nada de raro, porque casi nadie sabe cuánto le paga a la AFP. Entonces, ¿la solución entonces cuál es? Entonces, el tema de la comisión es extraordinariamente incidente en la rentabilidad final. ¿Ya? Si tú descuentas a la rentabilidad que obtiene tu AFP en el fondo en que estás, le descuentas lo que pagas, te das cuenta de que es muy incidente cuánto puede cobrar o no cobrar una AFP. Y por tanto lo que queremos tratar de hacer es eficientar y hacer una presión hacia la baja y mayor homogenización de las comisiones de AFP. O sea, el reclamo de los que critican el sistema de que las comisiones son muy altas e inciden en las pensiones bajas es cierto. Es absolutamente cierto, es un diagnóstico absolutamente real. ¿Y cómo se arregla? Muchos de los que dicen, oye, yo cobro caro, pero soy el que tengo mayores rentabilidades, lamentablemente no es así. No el más caro es el más rentable, ni de cerca. Y cuando tú, y esto se ha ido agudizando, en los últimos 15 años tú miras a los resultados y les descuentas las comisiones, la verdad es que está muy lejos de que eso sea una verdad. Entonces, aquí todavía no tenemos resuelto el tema. Y en principio están esbozadas dos caminos. Uno que se llama la licitación de stock, es decir, a la licitación que hoy existe de personas que entran al mercado de la AFP, los jóvenes, sumarle un porcentaje del stock que pueda ser licitado también, y si es que te conviene, bueno, te cambia. De todo el universo de cotizantes. De todo el universo actual, un pedazo. Un porcentaje, un pedazo. Y la otra posibilidad que a algunas personas les gusta es decir, oye, ¿por qué no hacemos otro tema? Dividamos las comisiones. Una comisión por administración de cuentas y otra comisión por rentabilidad del fondo. Si el fondo no renta nada, no cobro nada. Pero siempre cobro rentabilidades por, claro. O sea, siempre cobro por administración de cuentas. Que ahí la crítica es que inhibe las inversiones más riesgosas que suelen ser más rentables, digamos. Voy a ser claro, cada mecanismo tiene su dificultad, su pero, su asterisco de que hay que resolver. Pero lo que creo yo que es ineludible es hacer una modificación en el sistema de cobro de comisiones de las AFP. Nos queda súper poco tiempo, pero dos preguntas cortas. Así como usted lo está describiendo, es 6-0. O sea, nada solidaridad. O... Mira, es que voy a interrumpir esa frase. A ver. A mi juicio, siempre ha sido muy difícil llegar a una reforma, a un acuerdo en reforma de pensiones, porque está mal planteada. Siempre se ha planteado
en que es 6-0 para un lado, 6-0 para el otro, 3-3, 4-2, 3-2-1. O sea, y ese para mí, a mi parecer, es el peor de los caminos. Porque eso no es lo relevante. Se lo pregunto de otra manera. Lo relevante, es que Iván, que esto es muy importante. Lo relevante son los objetivos que yo quiero lograr. ¿La solución para estos objetivos es tragable para la izquierda? A mi juicio, si es que logramos los objetivos que nos hemos planteado y que son bastante comunes, que son dar este premio a quienes jubilaron habiendo cotizado muchos años y están recibiendo una pensión bajo lo que se esperaba. Si es que corregimos el tema de diferencial entre hombres y mujeres, si además abordamos correctamente el tema de una optimización en el sistema de comisiones de la AFP, yo creo que por un lado o por otro lado no habrían grandes razones para oponerse a una reforma que nos va a permitir en el fondo asegurar mejores pensiones para el futuro. Y a propósito de la discusión de esta semana, ¿es ortodoxa desde el punto de vista del pensamiento de la derecha, que es una cuestión que ha estado en lisa toda esta semana? Yo soy representante de la derecha. Me gusta la libertad, me gusta la responsabilidad, me gusta que las cosas se inviertan y que aseguremos políticas sustentables. Yo, en todo lo que he tratado de describir lo más pedagógicamente posible, yo no tengo reparos. Y espero que en la ingeniería fina también logremos llegar a buen puerto. Y nadie podría decir que usted no es de derecha, dice usted. Supongo yo. Es que bueno, es que así ha estado el debate esta semana. Pero es parte de las absurdas simplificaciones que ya tienen su peor expresión en decir, es que tú no eres del sector, es que tú eres un traidor del sector, es que tú... Si vamos por ese camino, la verdad es que este país no llega a ningún lado. Probablemente hay mucha gente que no quiere esta reforma no por nada técnico y no se atreven a decirlo en voz alta. Hay personas que, por lado y lado, que no quieren que haya acuerdo. Uno, los de la extrema derecha, porque no quieren darle lo que ellos llaman un triunfo al gobierno. Para mí esto no es un triunfo al gobierno, es un triunfo del país. Y están los de la izquierda que dicen, no, tampoco quiero llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque quiero que esto siga siendo una bandera de lucha. No más AFP, en fin. La verdad es que si somos esclavos de esos dos mundos, este país no va a lograr avanzar y por eso es que creo que es un imperativo no solamente legal, sino ético, lograr destrabar esto que Chile lleva esperando mucho tiempo. Senador Galilea, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias. Con el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, aquí en Mesa